Buenas tardes, mi nombre es Mileika Burgos Flores, soy la directora ejecutiva de Alapara Collaborative CDC, una organización sin fines de lucro que implementa técnicas de creación de lugar para fomentar la identidad, respaldar el crecimiento económico de las comunidades vulnerables y marginadas y abogar por medidas que apoyen el desarrollo comunitario, equitativo, integral y sostenible. Nuestro objetivo es proteger y fortalecer la identidad, el encanto y el atractivo cultural de nuestra comunidad de Arapata, así como otras comunidades étnicas en Miami, asegurando que los residentes a largo plazo puedan prosperar en un entorno plagado por disparidades, desinformación y desinversión. En los últimos años hemos trabajado con la comunidad para desarrollar un plan estratégico. Nuestra estrategia se centra en la colaboración, la educación y el asesoramiento práctico para fortalecer a las personas, las microempresas y la comunidad. Es un honor ser su anfitriona hoy en este evento virtual. Las historias humanas y los documentales nos unen en nuestro sentir humano. La pandemia del COVID-19 ha traído consigo una avalancha de factores y efectos secundarios que sin duda han cambiado nuestro día a día. Hoy exploraremos los efectos de la pandemia del COVID-19 en las comunidades latinas, específicamente cuando se trata de la economía y la salud mental. A través de nuestra conversación, los animo a compartir sus preguntas, ideas, anécdotas en el chat. Estamos halagados de tener un panel estelar compuesto por Mauricio Rodríguez Pons, productor de proyectos especiales de Univisión, Esther Poveda Cantero, productora de proyectos especiales de Univisión, Pedro Pablo Martínez, coordinador de voluntariado de la Iglesia Corpus Christi aquí en Miami, Fernando Trinidad, dueño de varios negocios en el área de Alapata, Patricia Vélez, editora de Economía para Univisión, María Basualdo, psicoterapeuta especializada en terapia para adolescentes, parejas y adultos, y Yerlyn Baltimore, trabajadora social en Jackson Health Systems. Bienvenidos. Gracias, Mileika. Muy buenas tardes, Mileika, ¿qué tal está? Muy bien, gracias. Bueno, creo que me toca hablar a mí para empezar. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, soy periodista de Univisión y junto con Esther colideramos el departamento de video de Univisión Noticias, la plataforma digital. Y pues hace algo más de 2 meses comenzamos con este proyecto junto con otras personas del equipo de Univisión, Patricia Vélez, como bien va a estar aquí como panelista. Y básicamente lo que queríamos era indagar en qué les había pasado a los hispanos en esta pandemia. En escala nacional ya veíamos, cuando comenzó la pandemia en Estados Unidos, entre febrero y marzo, que los hispanos y los afroamericanos fueron los primeros que padecieron, digamos, las consecuencias, sobre todo económicas, de contagios y de muertes por el coronavirus. Queríamos indagar por qué pasaba eso, cuáles eran los factores estructurales, cuáles eran las causas que originaban esa disparidad o esos contagios en sobre todo nuestro grupo, en el grupo de hispanos. Y en Univisión Noticias hace el headquarter y nosotros estamos ubicados en Florida. La pandemia se vino hacia nosotros. Fuimos el segundo epicentro decretado de la pandemia. Miami comenzó a tener números increíbles de contagios. Y dijimos, la pandemia está en casa y en lugar de encerrarnos, nosotros como periodistas dijimos, hay que ir a ver y contar esas historias humanas. Los números se dicen todos los días, son números fríos, 200.000 contagios, 200.000 muertes, rompemos récords de todo punto de vista, de desempleo, o sea, los números negativos los rompemos todos los días. Pero queríamos ir a encontrar las historias humanas, ¿no? Ver cuáles eran esos factores, esa vulnerabilidad sistémica que causaba que los hispanos estuvieran más afectados que otros. Y los factores pues son los que ya preveíamos, ¿no? Menos ingresos, ese índice de vulnerabilidad, como le llamábamos y discutíamos mientras hablábamos de cómo íbamos a enfocar este trabajo. Resume o suma falta de ingresos,
pobre acceso o poco acceso a la salud, en términos de seguros de salud, baja educación, están principalmente expuestos a trabajo de primera línea, en fin, una cantidad de elementos que en Alapata se veían. Salimos a ver dónde reportear, dónde buscar estas historias, y Alapata emergió rápidamente como un lugar que representa el promedio de los hispanos en Estados Unidos, en ese factor de vulnerabilidad, y que tiene unas historias y un cúmulo de personas que las luchan todos los días. Y dijimos, bueno, vamos a centrarnos allí. Andrea Zárate fue la primera que se lanzó al sitio a conseguir gente, y conseguimos a Mileika, a la organización de Alapata Collaborative, y conseguimos a Pedro Pablo, a Fernando. Pues contamos esta historia que se resume en un gran especial, y que tiene 2 videos que vamos a ver hoy. El primero se centra sobre todo en lo económico y lo podemos ver a continuación. Luego, con un grupo de panelistas podemos discutir. Les animo a que, por favor, pongan preguntas. La idea de esta discusión no es centrarlo en cómo nos golpeó el coronavirus, sino centrarnos en las soluciones y en el futuro. O al menos eso es lo que quisiera, o sea, qué aprendizajes sacamos de todo esto y cómo nos preparamos para el futuro. Cuando quieran podemos ver el primer video. Yo llamaría que hay una pandemia que no es propiamente la enfermedad. La pandemia económica, falta de seguro, falta de trabajo, falta de comida. A una gente que está enferma, que no tiene comida, que está desempleada, tú no puedes esperar mucho. Va a afectar a todo el mundo, y las escuelas que van a surgir de aquí que van a ser catastróficas, ¿eh? Recuperarnos económicamente va a ser muy, muy difícil. En el momento que estuvimos enfermos, yo sentía que me hacía falta el aire, pero decía no es falta de aire, porque yo inhalo, exhalo, no, es la ansiedad. Dicen las estadísticas que 50% de los negocios van a cerrar por culpa del COVID. La comunidad de Alapata está débil porque el fuerte son los pequeños comerciantes, y ahora mismo estamos de luto. Le ha dado muy duro. La gente tiene miedo de venir al área, especialmente cuando Alapata es una de las áreas epicentro. Alapata era un área de blancos en los 1920, 30, 40, en los 50, 60. El área se hizo muy latina, y ya para los 80 y 90 fue un influx de dominicanos grandísimo. Comenzaron a crear servicios para esas personas. Y poco a poco hicieron como una microeconomía. Son las personas que le dan trabajo a las personas de por acá. Son pequeños empresarios de la comunidad. Casi todos los dueños de negocios somos de aquí mismo. O sea, yo tengo 4 negocios aquí, pero vivo a 5 cuadras. Y no solamente eso, sino que somos muy familiares. He tenido la sensación de que todo lo que he hecho durante largos años, el COVID-19 me lo ha quitado en 3 meses. Ya yo había pasado de ser un barbero a un pequeño comerciante que estaba solamente dedicándome a estar al frente de los negocios en común. La última fiesta que tuve en el salón de fiesta fue el 6 de marzo. Cuidado si te cae.
El día a día era el corredero, la decoración. Ahora ha pasado a ser un lugar de escombro, donde solamente se ocultan los recuerdos. Perdió la guerra con el COVID. Vamos, papi. Ahí murió. Última fiesta llevada a cabo. De aquí para abajo, todos estos eventos fueron suspendidos. A toda esta persona hubo que devolverle su dinero. Ahora ya no tenemos salón de fiesta en la pata. Deja eso, vamos. Tenía a mi cargo un número de unos 25 trabajadores. 12 trabajadores después del coronavirus. La barbería y la peluquería, de dar $10,000 semanal, pasaron a dejar unos $2,000 o $3,000 semanal, que simplemente eran para cubrir los gastos. Ahí cuando digo, bueno, retorno a la barbería. Un barbero más, después de ser el dueño de todos los negocios. ¿Y entonces tú y los trabajos, a ti no te falta mucho? No, yo no he trabajado desde marzo. O sea, a ti te ha dado entonces. Te ha dado. Tú no puedes decir, me voy a meter a barbero porque está dejando dinero. No te va a salir. En mi familia, desde mi papá, 3 hermanos más, somos barberos. Es como un oficio de herencia. Se hace por vocación. Sale, hermanito, venga, ya tú sabes. La cantidad de gente que vivimos en esta zona, más la condición de vida de la gente, como la gente vive, eso es un foco fácil de propagación. Es una zona muy pobre, muchas personas indocumentadas, gente que no tiene seguro de salud, que vive de construcción, limpiando casas y pequeños negocios muy pequeños que solo les sirven para sobrevivir. Trabajan para comer, pagar renta, pagar luz, pagar agua, y cuando no trabajan, en el hogar se estanca todo. Es parte de la parroquia atender las necesidades de la gente en esta zona de Alapata. Alrededor de 150 familias reciben estas comidas semanalmente, pero desde marzo para acá hemos tenido que hacer operativo cada rato. Estas son donaciones que dan la gente, que traen bolsas de comida, y entonces pues de ahí se reparte. Voy a llevarle comida a los que no tienen trabajo y tienen la necesidad del pan de cada día. Ahora se hace con más frecuencia por el coronavirus. No hay día fijo, yo salgo cuando Pedro Pablo me llama. Yo lo hago sin esperar recompensa de nadie. Hay mucho desempleo. Y algunos, por ejemplo, no tienen papeles. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, la niña. Buenos días, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. A servirle. Amén. Por mi situación, yo no puedo manejar, tengo que andar en bus, transporte público. Hice la prueba, los resultados salieron positivos y estuvimos 21 días aquí en la casa, no salimos.
Tenía mucho miedo de que el virus me atacara más fuerte y después tener que ir ya de emergencia y no regresar. Mi esposo no, tampoco fue al doctor. Con la pandemia, mi esposo y yo hemos perdido los trabajos. Mi esposo dejó de trabajar desde abril. La gente tenía temor a contratar a alguien y pensar que les pudiera llevar el virus y eso. Se nos ha hecho bastante difícil porque no tenemos pues documentos. La niña sí nació aquí. Sin embargo, no recibimos ningún tipo de ayuda. Sin salud pues no haces nada, no trabajas, pero también necesitas del dinero. Las cuentas se nos han acumulado, debemos dinero porque nos han podido prestar para pagar 2 meses anteriores de renta. Lo económico, lo mental, todo eso te afecta. Si no pagamos, ¿dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? O te pones al día o ya te desalojan. COVID desencadena un número de reacciones en un barrio como este que está a punto del desalojo. Es un barrio que tiene un 80% de renta. Ponle tu libro, que no quiero dañártelo. ¿Tú quieres que yo te imprima esto para que tú tengas tu propia copia? Le estamos ofreciendo un programa de coaching que te ayuda con servicios profesionales gratuitos para ayudarte a mantener tu negocio cuando tú más lo necesites. Realmente es importante ayudar a los pequeños empresarios del área porque ellos son los que mantienen la autenticidad de Alapata. Este es su pan. Si ellos no tienen este pequeño negocio, no comen. No es tan rápido como uno quiere, pero lo vamos a hacer. En mi país se dice que todos los huevos no se pueden poner en una misma canasta. Elegí concentrar todos los negocios aquí y de repente ha venido algo, todo me lo ha tirado al suelo. El optimismo es algo que nos mantiene viva la esperanza de que esto se va a arreglar. Esto no va a terminar conmigo porque yo sigo luchando, pero hay muchas personas que emocionalmente dicen, mira, no vale la pena. La economía informal, vamos a llamar así, es la que genera más dinero en esta zona. Al estar cerrado, producto de la pandemia, ¿de qué vive esa gente? Pues nos pasamos un buen rato en Alapata con Fernando, Pedro Pablo, Xiomara, en fin, Flavia y otros que van a ver en el siguiente video para entender un poco cuáles eran los retos, ¿no? que vivía esta comunidad. Pero antes de hablar con Pedro Pablo y Fernando, me gustaría, Patricia, la primera pregunta es, ¿qué tanto se parece esta realidad que vimos en Alapata a lo que pretendíamos estudiar nacionalmente? O sea, ¿qué tanto se parece esta realidad y cómo los hispanos fueron afectados a lo que se ve en todo el país, en otras comunidades hispanas?
Y sí, comenzamos a ver desde que hizo la pandemia. Te escucho muy entrecortado, Pati. Perdón. Te escucho algo entrecortado. Ahora creo que estás volviendo a nosotros. Ahora, Seguimos teniendo problemas, Pati. Yo creo que si les viene bien, quizás sin video, Pati, a ver si la conexión mejora. Mientras, tengo una pregunta y vuelvo a ti, Pati, en un segundo. Pero, Pedro, cuando te estuvimos entrevistando, a mí se me quedó rebotando en la cabeza una frase que dijiste que nosotros estamos sufriendo la pandemia después de la pandemia. Eso me lo dijiste y la verdad es que lo quise poner como titular del proyecto y lo estábamos viendo, ¿no? Porque la pandemia aún no ha pasado. Pero una cosa que decía Pati, y quería que ella dijera esta idea, que Patricia entrevistó a muchos economistas durante todo este trayecto, todo este 2020 que ha sido bien complejo, y le decían, los hispanos y los afroamericanos son los primeros en entrar a las crisis y los últimos en salir. Y tú, que haces vida en una iglesia y que además te has abocado a la solidaridad y a tratar de ayudar a grupos vulnerables, lo vives en carne propia. ¿Cómo me puedes describir un poco cómo es esa persona promedio en Alapata? ¿Cómo es ser de Alapata? Primeramente, Fernando, compañero de camino, de proyecto, la realidad que nosotros estamos viviendo, que hemos vivido en Alapata, vamos a decir, la situación de la pandemia lo que vino fue a multiplicar los problemas de la gente aquí en esta zona. Yo decía en algún momento que la pandemia lo que vino otras tantas pandemias ya existentes de muchos años atrás. Yo decía pues que el hambre que pasa a la gente, el desempleo que pasa a la gente, la inseguridad barrial que hay en la gente, la falta de seguro de salud, es decir, son enfermedades que han estado presentes en la vida de cada persona de este barrio de Alapata, y la pandemia lo que vino fue a multiplicar esas necesidades, esos problemas. Es decir, yo decía en aquel entonces que vivíamos una pandemia diaria, una pandemia común, pero al venir esta enfermedad, esta limitación que ha llegado, lo que ha venido a multiplicar los problemas de la misma gente. Wow. Sin duda, y lo vimos, o sea, las personas que Xiomara le llevaba la comida, que también tuvimos oportunidad de conocerles, y grabamos muchísimo y no pudimos ponerlo, por supuesto, en el proyecto, daban cuenta de ello. O sea, es un barrio, como decimos nosotros, de personas que la luchan a diario. No sé, Pati, si ya estás por acá, porque la verdad que me encantaría una intervención de Patricia, porque ella, como les dije, ha entrevistado y escrito un montón de historias con economistas que han dado recomendaciones, pero sobre todo que han como descrito bien la radiografía de lo que estamos viviendo, no solo en Alapata, porque Alapata es un ejemplo, como les decía, sino incluso en otros barrios de Estados Unidos que se llaman de otra forma, pero se visten igual, ¿no? Pati. Sí. Ella estará de vuelta, creo que con los problemas técnicos que tenía no ha podido reconectarse, pero ya pronto lo hace. Vale. Pues Mileika, tú también has estado al frente, digamos, de esto, ¿no? De tratar de ayudar a los pequeños negocios. Esa es tu misión como organización, pero tú también eres hispana y te has acercado personalmente a muchas de las personas en Alapata, ¿no? Entonces, y lo has estudiado también desde un punto de vista económico. Tienes una perspectiva, si bien hispana, también empresarial, y también, por supuesto, todo el tema económico lo tienes así. ¿Cómo describes tú el reto económico que están pasando las personas en Alapata? Bueno, yo comparto mucho el pensamiento de Pedro Pablo, y especialmente ahora con la pandemia, la falta de inversión en el área
crea una segunda o una tercera o una pandemia adicional de todas las faltas y de todas las cosas que han pasado las personas. Al nosotros ayudar a los pequeños negocios, una de las cosas que se nos hizo muy, muy prevalente es que la vida personal y la vida de negocio está completamente mezclada. Y no solamente eso, que cuando nosotros queríamos ayudar a una persona que nos llama, que necesitamos, pero entonces no podemos ir a verlo porque ya le dio el COVID. Tantos negocios que a los dueños le ha dado el COVID y que primero tuvieron que cerrar por la pandemia, por los mandatos de la ciudad, y luego que pudieron abrir, se contagian. Y entonces tienen que volver a cerrar sus negocios una segunda vez, no solamente por 2 semanas como supuestamente, pero a veces hasta por un mes, porque las secuelas de la enfermedad, y ellos, para proteger a sus empleados y también a sus clientes, prefieren no comenzar hasta que estén completamente sanos, que es lo normal, ¿no? Pero le ha impactado muy, muy duro. Como hablaba también yo en el video, 60% de los negocios están supuestos a cerrar. Y usualmente los negocios que cierran son los que menos preparados están para un tipo de golpe como este. Y es lamentable porque, ¿qué sucede? Sí. Usualmente son los negocios de nosotros que son empresarios de necesidad y no empresarios por gusto o porque quieran ser empresarios, ¿no? Entonces, esa necesidad nos pega más de una vez. Ahí, Fernando, tú eres la voz del empresario local. Fernando además dice una frase que también me quedó rebotando, que dice: yo decidí poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Fernando tenía negocios en otras ciudades, se deshizo de ellos y fue concentrando toda su actividad empresarial en Alapata. No solo en Alapata, en la misma cuadra de Alapata. Y por supuesto la pandemia pues fue un reto completo. Pero quisiera, ya en el video, digamos, describes un poco el golpe que recibiste, ¿no? Y dices una frase muy fuerte que pareciera que el coronavirus te borró lo que tenías tanto tiempo luchando. La pregunta que incluso la empato con alguien que nos pregunta en Facebook, ¿cómo están enfrentando la pandemia hoy? Es ¿cómo estás, no sé si recuperándote o lidiando con esto que no ha pasado? ¿Cómo has enfrentado como empresario y que además como vecino de Alapata, cómo has enfrentado esta pandemia desde que nos vimos en junio, julio, agosto hasta hoy? Mira, Mauricio, antes que todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Mileika. Gracias, Patricia. Pasa lo siguiente, que hay gente que ya han pensado que esto ya ha ido pasando. Esto no ha pasado aún. Esto todavía está. Y aún peor, ahora dicen que viene un rebote todavía mucho peor. No ha pasado, ni nos hemos recuperado. Seguimos aún luchando, ¿no? Mientras esto pasa. Porque no tenemos la esperanza de levantar, sino de mantener hasta que esto consiga cruzar. Porque todavía hay mucha gente con temor, hay mucha gente con el miedo, mucha gente que todavía no quiere salir a la calle, no quiere interactuar. No me he recuperado, sobre todo porque el Banquet Hall continúa cerrado. Son 7 meses y pico. El Banquet Hall perdió la guerra, como lo comuniqué, perdió la guerra con el COVID. El centro de uñas no lo he podido inaugurar porque aún así la ciudad me rebotó los planos. Después de que estaba listo para inaugurarlo, me rebotó los planos porque ahora ya no son por papel, ahora son digitales, y hay una serie todavía de condiciones que nos mantiene ahí simplemente luchando por mantenernos mientras esto cruza. Y esto, una de las principales cosas, perdóname, es, como ya dijeron ahorita, hay varios COVID, hay varias pandemias. La principal pandemia es la de aquella gente que no reconocen que todavía esto está, que todavía no reconocen que todavía estamos en pandemia. Entonces ahí cuando viene nuevamente el rebote. En el momento que reconozcamos que esto se mantiene, que todavía hay que mantener el distanciamiento, las precauciones, la mascarilla, entonces ahí vamos a comenzar a ganarle la pandemia al COVID-19. Pero mientras tanto todavía seguimos luchando con la gracia para salir de esto. Es así. Mucha gente dice y muchos expertos dicen que más allá de esperar la vacuna, que sin duda es en la que estamos todos
hay que aprender a convivir, y aprender a convivir pareciera que pasa por respetar esos protocolos de seguridad. Tú hablabas también en el video de que el dolor que sientes tú como empresario y que además tienes la responsabilidad de contratar mucha gente que hace vida en Alapata, y ya vamos a hablar de eso con Pedro Pablo y Mileika. El dolor es común, que el de la panadería que tienes al lado sufre los mismos problemas que tienes tú, porque además tu clientela hace que se consuma. ¿Cómo es ese ecosistema y cómo se han ido afectando toda la comunidad de empresarios de Alapata, que además son muy hispanos todos, y cómo han logrado sortear y no sé si han logrado reunirse y tener como un plan de acción, si lo han hablado, qué aprendizajes han tenido allí? Bueno, es un dolor común, porque recuérdate que yo no soy el pequeño empresario de Alapata. Nosotros somos una familia donde las mujeres que vienen a hacerse el pelo en la peluquería son las mismas mujeres que cruzan a comprar el sándwich, a comprar el café, son las mismas mujeres que vienen al presidente, son las mismas mujeres. O sea, cuando tú estás en un círculo de todo el negocio que es tu vecino, somos una familia, somos una unión. Mira, y esto lo hemos conversado muchísimo con los pequeños, los vecinos nuestros, y tuve que nos unimos a veces, aunque sea para hablar y con el hecho de hablar, ya aunque no implementemos ningún plan, porque el único plan es mantener la precaución, y a veces incluso uno de los problemas que tenemos es que la gente a veces peca de la ignorancia, que hasta si va a entrar sin mascarilla y tú le dices, disculpe, mire, venga, déjeme dar una mascarilla, no, o sea, no quieren, se molestan muchísimas veces. Entonces, por eso que te digo que es la primera pandemia, la ignorancia de no acatar que todavía estamos en pandemia, ¿entiendes? Entonces En mi casa no se duerme. Los niños se acuestan un ratito y... Perdón, tuvimos un tema técnico allí, pero te quería preguntar otra cosa, más allá del aprendizaje de la gente, ¿qué tipo de ayudas han recibido? A ver, con Mileika, ahora voy a Mileika, también decíamos que Alapata y tú, Fernando, y toda la red de empresarios y también todas las personas ya enfrentaban una crisis económica, unas presiones económicas. El tema de gentrificación climática no es desconocido para la gente en Alapata. ¿Cómo, Mileika, en pandemia todo se agravó y se elevó a un N potencia, sobre todo por el nivel de vulnerabilidad que tiene? ¿Cuál fue la estrategia que tú seguiste para poder ayudar a estos empresarios, y por qué ayudar a los empresarios y no directamente a la gente? ¿Por qué empezar con los empresarios locales y no directamente a la gente? Bueno, realmente nosotros teníamos una estrategia antes de la pandemia de enfocarnos en el corredor comercial. Pero llega la pandemia y yo digo, oh Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Todos estos planes que tenemos para el corredor comercial no se pueden dar porque estamos en esta pandemia. Y luego de eso, nos activamos a llamar a las personas porque, número uno, la parte más importante de cualquier negocio son las personas. Son los dueños, son los empleados, son los clientes. Entonces, llamamos a todos los negocios que tenemos, que ayudamos y le decimos, oye, ¿cómo estás? ¿Tienes para poder quedarte en tu casa por un mes, por 2 meses? Porque inicialmente en marzo eso fue lo que sabíamos, ¿no? Y trabajábamos con lo que sabíamos. Nunca pensábamos que ahora en octubre íbamos a estar en esto todavía. Entonces, nos enfocamos primero en la persona, en el ser humano. Oiga, usted tiene suficientes... comida, suficiente plata para pagar la renta, para poder estar en su casa sin tener que salir, porque eso fue lo que nos ordenaron. Poco a poco comenzamos a ver que ya las personas estábamos todos parapetados en nuestras casas, y ahí yo continué trabajando y pensando que estas son las cosas, tenemos que estar 2, 3, 4, 5 pasos por adelante de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo comencé de una vez a hablar con la red de personas que tengo, tanto en Miami como fuera de Miami, para ver cómo ayudamos a estos negocios. Y comenzamos, y puse la propuesta para la capacitación de los pequeños negocios. Porque si hay algo que es cierto, es que un negocio tiene que
no es el mismo después de COVID. Ahora todo negocio tiene que tener una página de internet, tiene que saber cómo hacer negocio por el internet, tiene que para poder seguir funcionando. Entonces dijimos, bueno, necesitan ayuda, ayuda económica. Entonces hicimos una ayuda, financiera a todos los negocios, pero eso viene con la capacitación también. Porque si ellos tienen la capacitación, pueden volver a salir. La idea que nosotros tomamos fue, tenemos que ser resilientes. No solamente darte pescado, pero enseñarte a pescar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el grupo de negociantes que tenemos en el curso actualmente y que estamos ayudando. Cualquier negocio puede llamarnos. Nosotros, gracias a Dios, pudimos contar con la ciudad de Miami, que nos ayuda económicamente, y otros bancos como Citibank, como JP Morgan Chase, Truist, que nos están ayudando a poder ayudar a esos pequeños negocios con ayuda técnica para que ellos puedan continuar saliendo adelante. Sí. Y una de las cosas que me decías en la entrevista, y también tenemos poco tiempo y por eso quiero dar como ese contexto final, es que ayudando a los negocios, ellos son los principales contratadores, ¿no? Los que más emplean a la gente de a la pata, ¿no? Y me voy directamente a la gente. Pedro Pablo, en la parte final de nuestra entrevista, y no lo pudimos meter completo en el video, hablamos de... Sabemos cuál es el problema, sabemos que el problema viene desde hace tiempo, pero lo que no hemos dado todavía es con la solución. ¿Cómo crees tú o cómo empezar a cambiar esa vulnerabilidad sistémica del hispano que sufre en esta crisis, pero que va a sufrir en la siguiente? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para sortear esta que todavía no termina, como decía Fernando, pero sobre todo para definitivamente cambiar y enfrentar la que viene? Sí, precisamente ahorita estaba pensando cuando venía de camino 3 ideas fundamentales que me parece a mí centrales. Lo primero, tenemos que desarrollar lazo de solidaridad. Es decir, en los momentos difíciles nosotros tenemos que tener mecanismos de ayudarnos unos a otros para resolver los problemas que se van presentando cotidianamente en medio de estas dificultades. Eso sería lo primero. Segundo es inventar a través de la tecnología. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros nos preguntábamos en la iglesia cómo comunicarnos con la gente que no lo ve, que está encerrado. Y no teníamos medios, no teníamos ningún tipo de medio, no sabíamos qué hacer. Y gracias a Dios hicimos uso de lo poco conocimiento de la tecnología para podernos comunicar con la gente que se están enfermando, con la gente que están llevando al hospital, con la gente que no tiene comida, con la gente que le falta la renta, con la gente que le están exigiendo que salga de su apartamento porque no puede pagar. Y tercero, me parece muy importante, y yo creo que esto es lo más fuerte para mí. Nosotros tenemos que preocuparnos por la vida, no por la muerte, no por el problema de la pandemia como tal, sino preocuparnos de la vida. No podemos quedarnos a brazos cruzados lamentando el problema de la pandemia. Tenemos que luchar por la vida, defender la vida y unirnos para defender la vida y buscar todos los mecanismos para defender la vida de tanta gente que están en situaciones difíciles. Yo creo mucho en lo que dices y lo conversé mucho con Xiomara. Xiomara es una de las activistas o de las personas que trabaja con Pedro Pablo en la iglesia y que se encarga de llevar comida, la comida que recolecta Pedro Pablo en la iglesia, a otras personas. Y yo le preguntaba eso en el carro mientras íbamos repartiendo comida y comida. Y le decía, ¿cuál es la clave para el hispano sortear esta crisis? Y ella me dijo, directo, la solidaridad. Y eso, gracias a Dios, lo tenemos los hispanos como un chip instalado desde que nacemos, ¿no? Nos congregamos y nos ayudamos rápidamente. Pero quiero irme con la solidaridad, ya lo mencioné, pero Yulisa Rivera en Facebook nos dice, la clave es capacitar, que es lo que decías tú, Mileika, lo que de alguna manera está recibiendo Fernando, y educar. Yo creo que también lo hablamos con Amada, que es parte del video que viene, y la educación creo que puede ser otra de las claves. Fernando, tú tienes 2 hijos que viven en Alapata. Tú eres un empresario, pero ¿cómo ves ese futuro? Que Dios es muy grande y no nos vas a abandonar y esto no nos va a permitir seguir adelante. Antes que todo, antes que nos saque, quiero decir una sola cosa. Quiero dar gracias a la Para Collaboration.
quiero decir gracias. La única entidad, la única institución que no ha demostrado en todo momento y ha venido aquí y no ha dicho, ha venido aquí, Mileika, muchísimas gracias, mi reina, ha venido aquí insistentemente a decirnos en esos momentos tan difíciles, usted no está solo. Creo que la palabra de decirme, usted no está solo, eran parte de las cosas que más fuerza me daban, aparte de mi familia. Y eso es muy importante. Luchábamos, solicitábamos ayuda a la ciudad, llamamos al comisionado, llamamos por aquí, llamamos por allá, y la única que siempre estuvo ahí diciendo, usted no está solo, tranquilo, a la Para Collaboration. Muchísimas gracias, Mileika. Siempre a la orden, y yo le quiero dar las gracias a una entidad que nos ha apoyado como ninguna, es Hispanics in Philanthropy. Ellos creen en los pequeños negocios, ellos creen en la capacidad que tiene el latino para impulsar la economía de los Estados Unidos y el gran, básicamente, esfuerzo que tenemos y que hemos puesto, que hemos colaborado con este país y que lo seguiremos haciendo. Entonces, de cualquier manera que yo pueda continuar apoyando a nuestra comunidad, para eso estamos y para eso existe la Para Collaboration. Creo que queda mucho camino todavía por recorrer. Mileika, tú lo decías y quería una idea final y corta porque tenemos que irnos ya al otro. Tú decías que habían preparado como un paquete de ayuda, pero no nos imaginamos que estaríamos conectándonos a un live en casi finales de octubre y con perspectivas inciertas de cuándo termina esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el plan de ataque para seguir ayudando y para seguir sosteniendo, ¿no? el edificio que tenemos montado en La Pata? Bueno, yo te digo que el plan de nosotros es continuar proveyendo ayuda a todos los negocios de La Pata. Mientras más nos apoyen, más nosotros podemos hacer. Actualmente estamos ayudando a 12 negocios en un grupo que termina, que es de 6 meses, termina ahora en diciembre. En enero comenzamos con otro grupo de negocios completamente nuevos y seguimos ayudando a estos que están. La idea es que todo empresario tenga una mano amiga, tenga un navegador de saber cómo abrir mi negocio, cómo hacer esto, cómo moverme para todas estas cosas, porque literalmente es un sistema completamente diferente que nuestra comunidad no conoce. Mientras más capacitamos, ellos se convierten en capacitadores. Y yo creo que Fernando es el mejor ejemplo de un capacitador que ha tenido barberos en su barbería y luego han podido abrir su propia barbería. Y esa es la idea, capacitar, capacitar, capacitar para nosotros poder hacer más. Pedro Pablo, desde el punto de vista de la gente, desde la iglesia, de abajo, ¿cómo un takeaway de cómo podemos seguir enfrentando esto que todavía pareciera que nos quedan meses por delante? Mira, Mauricio, yo creo que lo primero sería, tenemos que seguir los mecanismos de la disciplina, es decir, la conciencia de cuál es este problema que tenemos realmente, como decían ustedes, orientarnos todo lo que sea y al mismo tiempo ser comunicadores de esa conciencia que ustedes hablaban. Cada líder de cada comunidad tiene que ser un portavoz para otro, para que tome conciencia de la realidad, porque si tú te das cuenta, americana, como que muchas veces cuando hay un problema así, es muy difícil someterse a una disciplina. Yo estuve por allá arriba, por el norte, y yo veía a la gente sin mascarilla y se tocaban, y yo, pero aquí la pandemia va a venir a arrastrar. Y tú le dices cualquier cosa, mire señor, por favor, óyeme, la gente se pone violenta, se pone molesta, y ya hemos visto en varias ocasiones de gente que responde de manera, porque no hay conciencia, mucha gente no tiene conciencia de lo que significa esta enfermedad. Entonces nosotros tenemos que ser portavoz de hacer que la comunidad también tome conciencia de esto y seguir trabajando en los lazos de solidaridad como latinos que somos. Tú sabes, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que pero que no podemos quedarnos a brazos cruzados frente a esta situación. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para solucionar problemas inmediatos que la gente hay gente que está pasando situaciones difíciles. Entonces, sí. ¿Qué vamos a hacer para resolver inmediatos?
Te lo agradezco. El proyecto, como les dije, tenía dos partes. La primera era un poco hacer la radiografía de la parte económica y la segunda era ver cómo estaba la salud mental de los hispanos. Yo le voy a dejar la palabra ahora a Esther Poveda, que fue los dos juntos lideramos este proyecto completo y ella pues va a seguir hablando con estas preguntas de salud mental. Hola, gracias Mauricio. Qué bueno escuchar a Fernando y quería aprovechar también para dar las gracias a Mileika y a Pedro Pablo por toda la labor que hacen en la comunidad, que bueno, nosotros en primera mano pudimos ver todo el trabajo que hacen y la falta que hace ese trabajo. Y como bien decías tú, Mauricio, este proyecto cuando lo comenzamos no teníamos muy claro dónde nos iba a llevar. Sí que sabíamos que queríamos ver cómo estaba afectando el coronavirus a los hispanos, pero la pregunta era muy amplia. Tardamos muy poquito, todo el equipo. Es cierto que para esto hemos trabajado un equipo muy grande de Univision, desde gente que ha estado haciendo toda la parte de datos, hemos estado analizando muchísima información para encontrar cuál era el mejor punto para hablar de la comunidad. Y en cuanto fuimos a la pata, en cuanto vimos qué era lo que pasaba, las dos columnas vertebrales son la economía y cómo está afectando lo duro que va a ser para los hispanos volverse a poner en pie, y la otra parte es la salud mental, que por lo peculiar de esta crisis es muy importante, ya que no es como una crisis cualquiera, sino que todos nos hemos tenido que enfrentar a situaciones que nunca antes habíamos vivido. Nos hemos tenido que encerrar en casa, no hemos podido ver, abrazar a nuestra familia, algo muy inaudito hasta ahora. Y por otro lado, por ser en gran parte, la comunidad latina muchas veces es parte de una comunidad muy vulnerable. Y esa comunidad, como nos explicará más adelante la doctora, no tiene tantos recursos o no tiene tanto tiempo para pararse a invertir en su salud mental. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es ver el video y después charlar con las expertas que nos van a ayudar a entender todo esto. En mi casa no se duerme. Los niños se acuestan un ratito y al momento están despiertos. What's causing the stress, what causes the anxiety and the depression is the level of uncertainty that we have right now as residents and parents in this community. Todo ese ambiente cargado de desesperación va a estar afectando no solamente a los padres y a las madres, sino también a los niños. Es importante entender que el miedo a no tener para comer es más grande que el miedo a morir. El miedo más grande es a que me desalojen. En el momento en que uno está sentado en cualquier lado y pensando qué voy a hacer, no tengo dinero, debo tantos meses de renta, pues de ahí ellos dicen, esto está pasando algo mal aquí. Eso es lo que nos queda, mirar muñequitos ya, como los niños. Para ti, Codona. Bueno, pues nos vemos ahorita más. Todo depende en la casa de mí. Está mi esposa, mis 5 niños y yo. Cuando llegó el coronavirus se frenó todo. No entra nada y todo se debe y aquí hay que pagar, aquí no se vive de gratis y todo está atrasado. Lo poco que teníamos lo hemos ido usando en comida. Estamos tocando fondo, como dice. Ese es el miedo de todos los padres de familia, de que no podamos
cumplir con el pago de la casa y se junten 3 o 4 meses, te digan, mira, lo siento, tú tienes que salir de aquí. When you ask how Corona is going to affect Allapattah, I think about the mom who's a waitress en la cafetería, o la mamá who's a cashier en Rivera Supermarket or en Presidente. So I think about that every day, about the disparities that are taking place within the community and the needs of the children and the families. Anybody in the city, how much they pay for gloves and where they're getting from, and I can even tell you where is it coming from, which country, the other gloves are in a place for 5, 10 minutes. Okay, now we're starting. So why do we feel that with COVID, there's going to be a mental health need in this community? Una de las cosas que yo veo es que la comunidad antes de COVID-19 ya estaba en necesidad de servicios. Imagínese ahora, no hay trabajo, sube el estrés, estar en una casa el día entero con unos hijos. Da la clase en inglés. En inglés, en un idioma que no manejamos. The reason why we decided to bring services to this community is because not only is it a very concentrated Latin community, but also because of the socioeconomical challenges that this community is facing, but also the mental health needs. Ahora, después de COVID, más que nunca, se va a necesitar el apoyo de personas que saben, people like us, social workers who are familiar with getting around the system. Espérate ahí, Mike. Pues las más grandes me preguntan a veces, papi, ¿qué tú tienes? Tengo que disimular y decirle, no, yo no tengo nada. Nada, cansado, estrés que tengo de estar aquí sentado. Pero no es así. Bueno, vámonos. El futuro. No sé ni cómo explicarlo. Porque como va la situación, esto no pinta nada bueno. Todos los días aparece algo raro, algo diferente. Yo interpretaría esta pandemia como un evento traumático. El trauma a largo plazo siempre produce efecto. El niño ya está afectado en su sociabilidad. Ahora, el estrés de los padres, esto que se vive en la casa, los afecta de manera muy fundamental, les produce miedo. Yo le digo a los padres, ustedes ahora nada más no son padres, son psicólogos, son psiquiatras, son abogados. No sé dónde va a parar esto, de verdad. No va a parar, por eso hay que ya echar para adelante, Sí, botarle el miedo. Sí, y pedirle a Dios que esa vacuna venga rápido. Y que otro grupo de niños venga de 2. ¿Cuáles consecuencias van a tener? Y eso no se va a ver ahora, eso se va a ver dentro de 10 años. Por eso, una de las cosas que creo que los niños deben empezar a tener es salud mental, para que aprendan a manejar el estrés, para que aprendan a manejar el miedo y que vuelvan a ser niños.
Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pablo, Fernando, ya los hemos visto antes. María Doctora Basualdo, ¿cómo está? La saludo. ¿Cómo estás? Pues después, muy bien. Después de ver este video, yo quería que habláramos un poquito de la salud mental y la doctora nos va a ayudar, nos va a guiar también un poquito en toda esta charla, igual que nos ayudó también con el reportaje, que la verdad que nos iluminó, porque muchas veces la salud mental se habla, se escucha, pero no se entiende bien qué hay detrás. Y desde luego los hispanos no le damos muchas veces la importancia que se merece. Entonces, quería preguntarle primero a usted, doctora, cómo esta pandemia está afectando a la salud mental en general, porque sufrimos un alto desempleo, sufrimos la pandemia también de salud, pero ¿qué pasa con la salud mental? Bueno, la salud mental impacta a varios niveles, en varios aspectos, y como cualquier otra cosa, siempre impacta en situaciones de crisis. Las situaciones de crisis producen efectos, justamente por eso son crisis. Y a veces producen problemas nuevos y a veces reavivan problemas preexistentes. Entonces, si tenemos personas que ya tienen una cierta tendencia, que ya han vivido traumas anteriores o que están en situaciones de urgencia como violencia doméstica, se ha hablado mucho de la violencia doméstica y cómo la pandemia ha empeorado, no la pandemia en sí, sino la cuarentena o estar confinado con el abusador. Entonces, toda situación preexistente se acentúa en una situación de crisis, y esto es una crisis. Y cuando una crisis ocurre, afecta en el cuerpo y afecta en la psiquis, afecta, sintomatiza, produce miedos, produce ansiedad, produce impotencia, produce una multiplicidad de síntomas, y síntomas que en general la gente no sabe cómo manejar, ¿no? Por eso es importante tener recursos. La salud mental tiene mucho que ver con recursos. El mayor síntoma que se presenta con una situación como esta es el miedo o ansiedad, que es una forma del miedo. Entonces, tener recursos para saber cómo lidiar, qué hago con esto. También entender que es normal que tengamos síntomas. ¿Qué hago con estos síntomas? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo manejo? Cuando uno habla de salud mental es un concepto como muy abarcativo, pero en realidad uno no puede resumirlo a eso. Tener recursos, poder adaptarme, poder resolver, poder lidiar con una situación. Por eso, precisamente es tan importante la labor que hace, por ejemplo, Pedro Pablo en su iglesia, que ayuda a dar esos recursos a los que no lo tienen, para que intenten no preocuparse tanto por el tener que comer y puedan preocuparse de otras cosas. Pero, ¿qué pasa cuando no se tienen esos recursos? Yo no sé si hay algún consejo que se pueda dar para la gente que está en una situación más vulnerable, de cómo tratar de llevar esta pandemia con algún tipo de calma, bueno, con la calma posible. No sé si usted tiene algún consejo. ¿Me estás preguntando a mí? Sí, doctora. Perdón. Es una pregunta difícil, porque es como, ¿cómo hago? Si yo soy el que tiene el síntoma y si yo soy el que tiene la falta de recurso, ¿cómo yo mismo puedo superar esa falta de recursos? Se produce como una especie de círculo vicioso. Si la persona que está en un estado de crisis, en un estado de miedo, en un estado de ansiedad, es muy difícil que pueda resolver eso solo, sin una intervención. Y lamentablemente, por lo menos a través de mi experiencia personal y profesional, es muy difícil conseguir recursos de salud mental. Es muy difícil. La salud mental en este país es un lujo.
lamentablemente. La salud física también es un lujo y creo que esta crisis lo ha dejado en evidencia. Lamentablemente no quiero orientar mi respuesta a ese lado, pero es algo que no podemos evitar mencionar, que esta pandemia ha puesto en evidencia en este país del primer mundo un gran agujero en su salud, tanto mental como física. No es fácil encontrar recursos de salud mental. Y lamentablemente las personas que están en un estado de crisis no pueden buscarlo, no pueden resolver. Uno no resuelve esto solo. Obviamente uno puede hacer ejercicios de relajación, para calmarse, buscar estrategias como universales, pero en realidad esto no calma demasiado. A mí me gusta mucho conceptualizar de esta manera, dividir las cuestiones entre lo que es urgente y lo que es importante. Y lamentablemente a veces lo urgente no le deja lugar a lo importante. La salud mental es algo importante, pero si alguien tiene que salir a trabajar y ponerse en riesgo y lidiar, digamos, ir a la batalla en el medio de una pandemia, no tiene tiempo para ocuparse de lo importante, porque lo urgente no está satisfecho. Y me parece que mientras esa dinámica exista, ocuparse de la salud mental es un lujo que muy pocos pueden tener y debería ser de otra manera. Disculpame si fui un poco pesimista, pero creo que es descriptivo de cuál es la situación en este país, ¿no? Que si uno tiene una urgencia, no hay recursos, no hay recursos para la salud mental, por lo menos que yo conozca, no hay recursos. El que puede ir a un psicólogo y tener sus terapias, tiene que tener un seguro médico. A veces hay gente que no puede ni siquiera tener un seguro médico, porque a veces tener un seguro médico también es un lujo. Entonces me parece que también hay que mirar ese lado de la cuestión. Como bien decías, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿cierto? En estos dos mini documentales que hemos visto, nos contaban su historia Flavia y Aneuris, que son dos de los personajes que más ansiedad y que más duro les ha golpeado anímicamente esta pandemia. Pedro Pablo conoce muy bien a Flavia, él de hecho la ayuda, le lleva comida a través de la iglesia, y quería preguntarle si es algo generalizado, si el caso de Flavia, que hablaba de la ansiedad que sentía, de que a veces como que no podía respirar, que casi pensaba que era por el coronavirus y en realidad era por la ansiedad. Si hay muchos casos como ella, como buen conocedor de la comunidad, ¿cómo está sintiendo el ánimo de los latinos allí? ¿Me pregunta a mí? Sí. Okay. Sí, yo pensando un poquito de la doctora, lo que yo he visto en la gente de la comunidad, sobre todo cuando hay situaciones como la que ustedes acaban de mencionar, de la ansiedad, etcétera, etcétera. No voy a vender el producto, pero veo que a alguna gente le ha hecho bien. Por ejemplo, cuando hay celebraciones litúrgicas en la iglesia, mucha gente va a la iglesia no como un antídoto, es decir, como un calmante. Dice que le ha relajado, que le ha ayudado un poco a sobrevivir. Familiares, etcétera. Entonces, yo he visto hay gente, cuando la gente ha logrado medio resolver parte de su problema, usted ve que ya cambia su rostro, ya hay una vida más comunicativa, más risueña, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nosotros hemos querido como un poco ofrecer, es decir, la iglesia nosotros la ofrecemos como un lugar para que la gente se siente, vamos a decir, agradable, respetado, etcétera. O sea que no solamente nosotros le damos la comida, porque la comida es un calmante que te va a resolver, una aspirina que te va a resolver un dolor de hoy, pero el acompañamiento a la gente, estar atento a la gente, preguntar por ello, es decir, eso le ha hecho mucho bien aquí a la gente de las comunidades. Nosotros atendemos 7 iglesias y
decía anteriormente que cuando nosotros creamos los mecanismos para comunicarnos a esa persona que se encontraba sola, nosotros teníamos que agarrar el teléfono y comenzar a llamar casa por casa de la gente, pero era para que no se sintieran solos, era que, como diciendo, nosotros te apoyamos, nosotros estamos contigo, y mucha gente le hizo bastante bien, le ha hecho bastante bien ese contacto, por lo menos por medio de teléfono y por medio de texto, etcétera, en la parroquia. Yo no sé si Fernando se ha visto reconocido en alguna de estas situaciones de ansiedad o de sentirse de repente muy abrumado por toda la situación. Sí, bastante. Yo creo que tanto al punto de que llegué a preocuparme, incluso por mi salud, porque a veces detrás de este gladiador que a veces la gente cree que no tiene, hay mucha sensibilidad. Incluso cuando en los primeros 3 meses que estuvimos encerrados en su totalidad, hubieron situaciones que yo pensaba que era mi esposa que tenía el COVID, y ahora comienzo a darme cuenta después que eso le pasó a mucha gente. Los síntomas psicológicos de la falta de aire y todo eso, y después nos dábamos cuenta, en el mismo camino nos dábamos cuenta que se le pasaban, desde que pasaban como que medio se desconectaba un poquito. Esos síntomas yo creo que los recibimos muchísimas personas, los síntomas psicológicos, y ahí es donde está hablando la doctora, y la salud mental. Tú piensas que tiene el COVID y automáticamente lo tiene, y los síntomas los recibe, y de repente pasa 1 hora, 2 o 3 horas, juega con el niño y como que medio se te olvida y dice, pero ven acá, ya no he vuelto a toser. Sí. Conclusión, creo que la mayoría lo recibimos. Tiene toda la razón. La verdad que todos, de una forma u otra, lo hemos pensado porque el estrés nos ha podido. Y es que es cierto que al final lo único que sí que nos hace sentir acompañados en esta pandemia es que todos, de una forma u otra, sentimos un poco, nos podemos poner en los pies, en los zapatos del otro, porque estamos sufriendo lo mismo. Quería volver a la doctora Basualdo para preguntarle si tiene, ¿qué podría pasar si hemos visto la historia de Flavia, hemos visto a Neuris, que es un padre con 5 hijos, desempleado, que estaba muy estresado por no poder, que sufría, que no pudiera dar de comer a sus hijos? ¿Qué puede pasar si a largo plazo no se trata ese estrés? ¿Qué secuelas puede dejar? Depende, no hay una respuesta universal para esto. Uno cree en esta disciplina que los síntomas, que uno se tiene que ocupar de los síntomas, que los síntomas tienen esta tendencia propia de ser como bolas de nieve, y que si uno no se ocupa de esos síntomas, eso termina desencadenando, pero no siempre es así. Esto es una situación puntual, es una crisis, y como bien decían, es una crisis que estamos sufriendo todo. Por más que se han manifestado desigualdades, y realmente se hicieron más evidentes que nunca esas desigualdades, es algo que nos pasa a todos. No te puedo contestar si puede o no haber síntomas a largo plazo. Es un evento crítico, y como yo decía en la otra entrevista, es un trauma, y el trauma deja huellas, pero todo tiene que ver cómo uno lo transita, y es importante también entender que estos síntomas a los que se referían, creo que Fernando se refería a un ataque de pánico, que uno también tiene que normalizar. Eso es normal. Es normal. Esta situación nos dio mucho miedo. Nos dio mucho miedo, sobre todo al principio, que no sabíamos qué pasaba, qué podía pasar. Nos presentó con nuestra propia mortalidad, vulnerabilidad, la vulnerabilidad de nuestro sistema, de nuestras vidas, cómo todo puede cambiar en un minuto. Y el mayor antídoto para estos síntomas, para estos miedos o estas ansiedades, es el empoderamiento. Y ese es un equilibrio muy delicado que tenemos que transitar todos, donde no tenemos miedo, ese miedo que paraliza, pero sí tenemos cuidado, ese miedo que nos empodera. Ahí es donde uno, desde mi punto de vista, el mejor antídoto para la ansiedad es hacer algo. Porque el miedo tiene que ver con la impotencia, esta sensación de no puedo hacer nada, que el mundo se termina y yo no puedo hacer nada. Bueno, cuando uno empieza a hacer cosas,
cuando uno se pone proactivo, cuando uno se cuida, este empoderamiento calma los síntomas. La ansiedad es miedo, en su esencia, es miedo, es impotencia, es no poder hacer nada, es sentir que uno perdió absoluto control sobre las cosas. Entonces, cualquier cosa que uno pueda hacer, que sienta que está ganando control, desde ponerse una máscara, desde cuidar del prójimo, desde ayudar al otro, todas esas cosas que uno puede hacer calman, porque te dan esa sensación de que algo de control tenés. Y lo que hablaban también Pedro y Fernando, lo importante que es la la empatía, lo importante que es ayudar a los otros, esa sensación de unidad, que no estamos solos, porque el miedo está muy asociado a la soledad. El miedo está muy asociado a creer que esto te pasa a vos y no le pasa a nadie más y estaré loco y qué me estará pasando. Bueno, no, esto nos pasa a todos, en mayor o menor medida. Y estamos todos para ayudarnos, y estamos todos juntos, y estamos todos en el mismo barco. Y es importante que vayamos en la misma dirección. En la medida que uno entienda eso y se sienta menos aislado, todas estas cosas que son remedios naturales bajan la ansiedad. Es normal, no estamos solos, es una situación crítica, no lo puedo remediar, pero hay algo que sí puedo hacer y me voy a ocupar de que lo que pueda hacer por mí y por el otro, lo hago. Excelentísimo, doctora. Le quería preguntar, no creo que haya una persona que no haya conocido a alguien o un conocido que haya muerto del COVID. Y son muertes que duelen, yo creo que un poco más, porque no son muertes que podemos ir a una funeraria, que podemos darle un último adiós, y nos cae tan fuerte. Más de 200,000 personas han muerto y nadie ha podido tener ese lujo, lamentablemente, llamarle lujo, a poder enterrar a sus seres queridos. ¿Cuál es el impacto emocional, en cuanto a la salud mental que tiene eso? Porque literalmente yo me siento como que han pasado muchas situaciones en la historia del mundo, y yo creo que esta es una de esas donde hay muertes masivas y ya uno se siente casi, no diría que, ¿sabe? No hay forma de que en este punto uno puede decir, estoy dessensibilizado de que no siento nada que se muera otra persona. ¿Sabe? Aunque mueran cada persona cuenta, cada persona es valorizada, pero ¿cómo le cae eso no solamente a la familia cercana, pero también a uno mismo que conoce? O se murió el vecino, se murió el papá del vecino, se murió el abuelo de este, se murió, y tantas personas conocidas muriendo tan rápido. ¿Cómo la mente, cómo nosotros podemos básicamente lidiar con ese tipo de situaciones? Eso que estás diciendo es terrible. La muerte es siempre un evento, es el evento más traumático, porque además tiene que ver con lo que yo decía antes. El miedo está vinculado a la falta de control. Y si hay un evento que pone en evidencia qué tan poco control tenemos, es la muerte. La muerte es una bofetada, es algo que irrumpe y que uno no puede hacer nada. Ahora, cuando le agregamos estas cuestiones que vos bien decías, de no poder ver, la incertidumbre de una enfermedad que nadie sabe bien cómo manejar, gente que está en terapia intensiva, que está entubada, que no se pueden ver. Esto es tremendo para los que sobreviven a la persona que muere. La muerte del otro siempre está vinculada con la culpa, ¿no? Siempre que alguien muere, uno se pregunta qué podría haber hecho, por qué no hice, y si hubiera, y le tendría que haber dicho, y no le dije que lo quería, y no estuve ahí. O sea, todo eso se acrecienta. Yo he conocido un caso particular donde a una conocida amiga se le murió su madre de COVID y se lo contagió ella. O sea, la hija le contagió. Es esto algo también con lo que nos hemos confrontado, ¿no? Que la gente más vulnerable, la gente de edad, se enferman y por ahí uno no tiene síntomas y termina contagiando a otro. La culpa es una cosa difícil de manejar, ¿no? Yo se lo contagié, lo hospitalizaron, se murió. Es un evento traumático y esto le ha agregado condimentos. Vos me preguntabas cómo hacemos para lidiar y yo quería aprovechar la oportunidad
para hablar de algo que a mí como profesional y como persona me llama la atención. Creo que es imposible hablar de esta pandemia y de todas las secuelas y síntomas que traen sin hacer mención de cuánto se ha politizado este evento y cómo hay gente que ha aprendido a lidiar con esta tragedia a partir de la negación. La negación es el mecanismo de defensa más básico y primitivo que tiene un ser humano. Es decir, no, es cerrar los ojos y por más que el mundo se está cayendo, decir no, no. Y yo veo mucho eso. Lo veo en mi práctica, lo veo en mi vida. Gente que está lidiando con esta situación a partir de la negación. No es mentira, no es verdad, no hay tantos muertos, toda esta manipulación que se ha hecho política de la pandemia creo que ha afectado muchísimo la salud mental, donde hay gente que no sabe si puede validar su miedo. Yo escucho esto en mi práctica, yo no sé si estoy exagerando, yo no sé si es para tanto, yo no sé si es verdad lo que dicen, yo no sé si hay tantos muertos, yo no sé si es tan grave. Esto es algo que realmente me parece que hay que nombrar y que hay que ocuparse porque hay mucha gente que está lidiando con esta pandemia, con la muerte, con las enfermedades, a partir de la negación. No pasa nada, no, es mentira, no. Y quería aprovechar la oportunidad para nombrar esto porque me parece que es grave para esta otra gente que sí entiende lo que pasa, que ha perdido seres queridos, que ha perdido muchas cosas, que ha perdido trabajo, que ha perdido seguridad, que ha perdido mucho. Y cómo esto queda invalidado a partir de estos discursos de no pasa nada. No sé si hay una receta, que seguramente no, para eso, pero cuando nos encontramos, creo que igual que usted, todos en algún momento hemos hablado, hemos interactuado con alguien que nos ha dicho eso precisamente. ¿Hay alguna receta de cómo enfrentarse a ellos sin manteniendo la calma? Y que no nos haga, sobre todo que no nos devuelva el mal a nosotros, porque muchas veces si nos enfrentamos y nos ponemos a luchar contra eso, como que nos devuelve su retórica y al final nos sentimos peor que cuando empezamos. No sé si me explico. 100%. Sí, el ingrediente número 1 de esa receta es no tomárselo personal. Esto es un problema del otro, si el otro está enojado, si el otro está agraviado, no es un problema mío, no tomártelo como personal. En el punto en que vos te tomaste lo que dice el otro como algo personal y como un ataque, tu respuesta va a ser de ira, tu respuesta va a ser probablemente agresiva y esto va a terminar escalando. Cada uno tiene derecho a su opinión y uno tiene que entender esto y aprender a convivir con que hay otros que piensan distinto y tratar de hacer lo mejor que uno puede desde su lugar, evitando el conflicto. Hay muchísimo conflicto. Si yo te diría que en los últimos meses el 60% de las consultas que he tenido son por problemas familiares de divisiones de sistemas de creencia, más que de estrés específico del COVID. Es increíble como esto, que es una enfermedad y es una cuestión de salud, se ha vuelto un debate político. A mí realmente me sorprende cómo se ha desplazado el debate a un lugar donde no pertenece. Acá estamos hablando de salud pública, estamos hablando de gente que necesita recursos para su salud, que necesita recursos financieros, que necesita recursos para salud mental. Acá no estamos hablando de divisiones políticas. Y sin embargo, eso se ha desplazado. Y cuando eso se desplaza, los más vulnerables quedan expuestos, porque no hay nadie que los proteja. Y su protección quedó perdida en este debate político, de si se merecen o no merecen,
cuando en realidad es una necesidad básica, que en un país del primer mundo debería estar satisfecha. Puntualmente la respuesta a tu pregunta, no tomárselo personal. La clave para no reaccionar de un modo tóxico es entender que esto no es un ataque hacia mí y que el otro tiene derecho a pensar distinto. Y convencer, en algún punto tratar de convencer al otro es un acto de violencia también, porque uno tiene derecho a pensar lo que quiera, uno tiene derecho al desacuerdo y a convivir pacíficamente en ese desacuerdo en la medida que sea posible. Perfecto. Para terminar, un poco hacer un wrap, pero yéndonos, vamos a cambiar un poquito para no irnos con este sabor de boca que, bueno, pues la pandemia nos está dejando un poco más amargo. Me ha gustado mucho que a lo largo de la conversación hemos hablado, han dicho palabras como el empoderamiento, la camaradería, el apoyo, que son como las recetas que al final tenemos como comunidad y como vecinos para combatir y que son las que además me parece que reflejan muy bien los valores de la comunidad hispana. Entonces, quería pasar a Mileika para que nos cuentes si crees que se están haciendo iniciativas o qué iniciativas conoces o cómo crees que deberíamos estar afrontando esto en un barrio como Alapata. ¿Qué cositas se podrían hacer para ayudar a los vecinos en la salud mental? Bueno, yo creo que la creación de comunidad, que es lo que había hablado Pedro Pablo, es lo principal. Nosotros venimos de países latinoamericanos que tienen situaciones definitivamente mucho más precarias que este país y pudimos sobrevivir y vemos la simplicidad de la vida cuando viajamos a nuestros países. Y yo creo que el pensar en esa simplicidad en la que hemos vivido quizás algunos de nosotros y ver las cosas que realmente salen, que es el sentarse a jugar dominos, el poder estar con la familia, ¿sabes? Manteniendo el distanciamiento social, manteniendo las cosas, poder conectarse con la familia, poder conectarse con los vecinos, tener esa solidaridad, poder ir a la iglesia o a un lugar donde hace el voluntariado. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora donde dice que al yo tomar control de qué puedo hacer por mí y cómo puedo ayudar al prójimo, ya uno se siente un poco en control, ya uno puede bajar un poquito la ansiedad con eso. Entonces, el crear comunidad, el poder ayudar al prójimo, creo que son buenas recetas para nosotros poder mantener nuestra salud mental. Eso no quita la necesidad que tiene el gobierno y la filantropía de alguna manera de ayudar a las personas más vulnerables, porque no hay iglesia, no hay convivencia que te pueda quitar la preocupación de pagar tu renta, de pagar, de que tus hijos estén bien, de que tu familia esté cuidada, de que tú tengas salud, acceso al sistema de salud. Eso no lo quita nadie. Entonces yo creo que también tiene que haber una inversión pública en ese tipo de ambiente. Perfecto. No sé si Pedro Pablo quiere añadir algo más. Ellos que desde la iglesia ayudan tanto a la comunidad. Sí, lo mismo que está diciendo Mileika y la doctora, estoy totalmente de acuerdo. Hay que orientar nuestra vida, diríamos así, en estos momentos difíciles, un poco de acompañar a las personas, acompañar a las comunidades, decir a la comunidad que no están solos, están acompañados y estamos preocupados y en la medida de lo posible hacer todo lo posible para ayudarles a resolver sus problemas. Perfecto. Mileika, te doy la palabra entonces. Sí. Gracias Pedro Pablo y Fernando por acompañarnos y compartir su gran conocimiento con nosotros. Son una joya de Alapata ambos. Le damos la bienvenida de nuevo a Patricia y a Mauricio que nos compartan unas notas finales. All right. Bienvenido, Mauricio. Creo que seguimos teniendo problemas con nuestra compañera Patricia. Sí, eso parece.
Bueno, en esta última sección quería hablar tanto con Esther y Mauricio y con María sobre algunas notas finales que le quieran dejar al público presente para cómo ellos pueden manejar, cómo ellos pueden continuar, cómo podemos continuar haciéndole el frente a esta crisis que nos agobia. No sé Si quién quieren- quiere ir primero. Yo puedo ir primero. Me parece que es importante que uno, estrictamente lo que se refiere a lo psicológico, que uno entienda y reconozca, aprenda a reconocer estos síntomas. A veces los síntomas se presentan, irrumpen de tal manera que uno no sabe qué le está pasando. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es, esto es lo que me pasa. Por más que parezca una verdad evidente, para algunas personas esto no es evidente, porque son cosas que nunca sintió o que nunca se ocupó de darles lugar. Entonces, identificar qué es lo que me pasa. Esto es un ataque de ansiedad, no puedo dormir, estoy comiendo más, estoy comiendo menos, no tengo hambre, no tengo ganas, no me puedo concentrar. Todas estas cuestiones que son síntomas y son síntomas claros que se corresponden a esta situación. El primer paso es identificarlos. Bueno, esto es lo que me pasa. Y después conectarlo con esto. Me pasa esto porque tengo miedo. Cuando uno pone en palabras esas cosas, organiza. Entonces, no puedo dormir porque estoy preocupado. Esto que parece tan evidente para la persona que sufre el síntoma es chino básico, no es evidente. Entonces, entender que esto es un síntoma, que me pasa y que está conectado con esto. A partir de eso, entender que no soy el único. Hay mucha gente en mi situación, entonces esto es normal, no me estoy volviendo loco, no estoy exagerando, esto que me pasa es normal, es un síntoma normal. Y aprender a contrarrestarlo de alguna manera, ¿no? A veces los ataques de pánico, cuando uno dice es un ataque de pánico, es suficiente para calmarlo. El ataque de pánico, como para ponerlo como ejemplo, es uno cree que se muere, uno cree que va a tener un ataque al corazón. Entonces solamente decir esto es solo un ataque de pánico, ayuda a desmantelarlo. No me voy a morir, es un ataque de pánico. Estoy nervioso, estoy estresado, estoy preocupado. Entonces uno tiene que aprender a identificar y conectar. Eso es siempre el paso número 1. No minimizar, no negar, no poner abajo de la alfombra lo que uno siente. Eso me parece que es muy importante. Y lo mismo con el otro hijo, con el otro esposo, con el otro. Entender que, está nervioso, está alterado, estamos todos nerviosos. Y poder ocuparse, hablar. Si tuviera que decir una estrategia, la estrategia es hablar de lo que sentís, hablar de lo que te pasa, hablar con el otro, escuchar. Esa es la otra cara de la misma moneda. Hablar y escuchar, hablar con la familia, entiendo cómo te sentís, entiendo que estás frustrado, hablar de las emociones. Eso es fundamental en un contexto de familia, que cada uno pueda decir, a mí me pasa esto, yo estoy nervioso, a mí no me gusta la escuela virtual, yo tengo miedo de morirme, que uno pueda hablar de lo que le pasa, eso calma. Identificar, conectar, hablar, esto es gratis. Y lo podemos hacer en la casa. Y como algo más que quería agregar, creo que la empatía. Hablábamos antes de la solidaridad, hablamos de ayudar al otro, pero antes de poder hacer eso uno tiene que tener empatía y entender qué le está pasando a ese otro. Que entender y ponerse en el lugar del otro. Esto es fundamental. Creo que con eso tenemos... Muchísimas gracias, doctora Basualdo. Creo que vamos a tener un chance de escuchar a Patricia, quizás. ¡Yay, Patricia! Hola, Bienvenida. Sí, te Sí. escuchamos. Hola, ¿cómo están? Súper. Quiero que compartas con nosotros, antes que terminemos, algo sobre la economía y lo que has aprendido durante este tiempo del COVID. Sí, si me permites, Patricia, también me gustaría que en esta conclusión tú también dijeras, así como estar blindados para la parte mental. Tú has escrito muchísimo cómo
prepararse y pedir ayuda y qué hacer para sopesar toda la parte económica. Yo creo que eso es valiosísimo. Sí, yo creo que es muy importante que los hispanos ahora aboguemos, ya las cifras lo dicen, los hispanos deberían tener un mejor salario, no estar por debajo de la media, también deberían estar en la posición de no ser los primeros que son despedidos porque están en trabajos que son más precarios o que no tienen una contratación formal, como por ejemplo en el sector de la construcción o en el sector de los servicios, que por eso vimos que se vieron tan afectados, y también que todo eso les permita al menos tener un colchón, que si viene otra crisis tan fuerte como esta, un shock tan dramático, que tengan un colchón, porque por ejemplo las cifras dicen que las personas no tienen ni siquiera un dinero guardado, unos $400 que le permitan situaciones como la doctora Basualdo, que no tengan que escoger entre si me preocupo por la parte mental o lo económico, que lo económico sea tan agudo que no les permita darse otro tipo de prioridades que son muy importantes para ellos y para sus familias. Y otro punto muy importante, que no sé si lo mencionaron, pero me gustaría traerlo a colación, tenemos una gran población de personas indocumentadas que se quedaron sin las ayudas económicas que dio el gobierno. Entonces, esto es otro punto por el cual se debe abogar, que esas personas también sean incluidas cuando sucede una situación como esta y se entregan este tipo de ayudas. Muy valiosa esa información. ¿Algo más antes de cerrar, Esther y Mauricio? Sí, yo quería complementar lo de Patricia. La clave para mí y para todo lo que vimos en Alapata y lo que hemos podido durante todos estos meses conocer de otras realidades de hispanos es buscar ayuda, tanto para lo mental como para lo económico. Hay muchas organizaciones, hay muchas ayudas allá afuera. No quedarse, sé que tenemos miedo, sé que el miedo paraliza en la mayoría de los casos, pero hacer un plan de todos los días salir a buscar ayuda, salir, digamos, tomando las previsiones del caso o incluso online. Hay muchísimas ayudas a las cuales aplicar, incluso siendo indocumentado. Y la clave, como decía la doctora Basualdo, es moverse y todos los días tener un objetivo, así sea chiquito, y ese objetivo tiene que estar orientado a sobrevivir, a seguir adelante, a caminar. Y eso es buscando gente, conectar. Hay, insisto, mucha ayuda. Patricia ha escrito infinidad de artículos de ayudas por estado, no solamente en Florida, también hay, cada estado tiene su red, digamos, de ayuda, y en univision.com pueden conseguir mucha de esa información. Muchísimas Sí, gracias, Mau, eso que tú Mauricio, dices por es muy esta importante información. porque, por ejemplo, No, dale, dime, Patricia. no, disculpa, que eso es muy importante porque es, por ejemplo, el trabajo que hace Pedro Pablo, que la gente sepa que en su comunidad hay gente que está dispuesta a ayudar y que está haciendo todo por tender una mano. Que sí, que salgan, porque siempre tal vez en la iglesia más cercana, las autoridades locales no necesariamente se tienen que o depender de los fondos federales, también pueden contar con que siempre sepan, como dice Mau, que salgan y busquen la ayuda porque hay ayuda disponible. Si me permiten, quería agregar algo en términos de salud mental y de recursos que por ahí no aplica para toda la población, pero las personas que son víctimas, las personas que son víctimas de crímenes, las personas que son víctimas de violencia doméstica, el Estado les provee ayuda para salud mental, ayuda para relocalización, ayuda para refugios. O sea que si hay alguien que necesita ayuda y es víctima de algún crimen o fue víctima de algún crimen o de abuso sexual o de violencia doméstica, el Estado de la Florida tiene recursos muy buenos y cubre también salud mental. Excelente. ¿Algo más Por que mi quieras lado, añadir, Patricia? Y Esther, sí. Por mi lado, creo que ya mis compañeros y la doctora han dicho todo, que se puede resumir en que se busque ayuda sin miedo, da igual el estatus. Así que solo me queda invitar a todos los que nos están viendo a que vean, lean y escuchen el especial que se llama Las cicatrices de la pandemia, que creo que está aquí pineado en el live de Facebook. Así que les invitamos a que lo vean y que en Univision Noticias estamos al servicio
y van a encontrar toda la información disponible de la pandemia, tanto económica como de salud. Nos pueden escribir por nuestras redes sociales, vamos a intentar responder y estar ahí durante lo que dure la pandemia. Gracias, Esther. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Espero que esta conversación nos haya permitido comprender y apreciar más profundamente las implicaciones económicas y de salud mental del COVID-19 en la comunidad latina. Los animo a seguir conectados más allá de este evento. Deje que esto sea la introducción para continuar la conversación con nuestros seres queridos, para saber cómo cuidarnos de esta pandemia que nos azota. Por lo menos hemos aprendido que la solidaridad es vital en estos momentos. Por favor, complete el enlace en la encuesta posterior al evento en el cuadro del chat. Los animo a que por favor se protejan del COVID-19, háganse la prueba, ejerzan su derecho al voto, visiten univision.com/cicatrices de la pandemia para más información sobre este documental y también los esperamos en nuestro sitio web alapatacdc.org. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.